Hola, bienvenidos una vez más a este canal. Me enviaron una pregunta al correo que me parece muy interesante analizarla con ustedes porque es una pregunta que encaja, ¿no?, con todo lo que está sucediendo en la actualidad y lo que podría suceder a nivel geopolítico y profético con estas potencias. La pregunta es la siguiente. Por acá me dicen, siendo que la profecía asegura que Israel, cuerno pequeño, gana en un futuro el conflicto y supremacía del mundo a través de derrotar a China y las demás potencias que apoyan a la colocación del anticristo. Podrían hacer un video explicando o compartiendo su punto de vista de cómo o de qué forma Israel logra esa victoria sobre la potencia mundial China, ya que actualmente la lógica y el sentido común indica que no habría oportunidad de que Israel logre esa gran hazaña porque el nivel militar y económico de los chinos y sus aliados, bueno, sería muy superior, ¿no? Eso no tendría sentido, ¿no?, que un país tan pequeño como Israel pudiese vencer a esta potencia junto a sus aliados. Eso es una pregunta muy interesante. No sé, pero es mi punto de vista. Y yo sé que es una duda que podrían tener muchos, porque además es un tema de mucha actualidad y que lo hemos tocado en algunas ocasiones acá. Acá les recomendaré algunos videos que he hablado sobre el cuerno pequeño o la profecía de Daniel 7. La profecía de las cuatro grandes bestias. Muchos de ustedes ya la conocen, que es esta profecía que habla que del mar salieron cuatro bestias. El león con alas de águila, el oso, el leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas, y la última bestia que es como un dragón con 10 cuernos. Esas serían las cuatro grandes bestias. Pero luego que aparecen las bestias, dice la misma profecía, tres de los primeros son derribados y que en medio de ellos surge un cuerno pequeño que va creciendo y bueno, iba ganando autoridad y poder, y este cuerno tenía boca como de hombre y hablaba grandes cosas. Eso es básicamente lo que dice la profecía del capítulo 7. No la voy a leer aquí porque ya pues la he compartido muchas veces y sé que la mayoría saben a qué profecía me estoy refiriendo, por eso aquí muestro la imagen. Entonces, como lo hemos compartido acá, estas bestias son poderes mundiales que se levantan en un tiempo específico, el tiempo-espacio del fin que menciona Daniel. Como dice en el capítulo 12, ¿no? Tú sellarás las palabras de este libro e irás y te levantarás hasta el tiempo del fin, donde las palabras de ese libro profético serán abiertas. Este documento y sus profecías no se cumplieron en los tiempos que a nivel religioso se dice, ¿no? Por allá en la época de Jesús y en otras épocas donde existían imperios dominantes como Babilonia, luego el imperio persa, luego el griego, luego Roma, y se interpreta que estas bestias son estos imperios. Lo que determina que no encaja en esos imperios de la antigüedad es que la profecía fue dictada para el fin de los tiempos. Entonces, habría que ubicarla hacia el futuro, ¿no? Hacia un futuro lejano del tiempo de Daniel. Pues 2600 años después podríamos estar ante el cumplimiento de esta profecía. Cuando habla del león con alas de águila, lo he dicho en varias ocasiones, es básicamente Estados Unidos y su alianza con Israel. Israel es el león y las alas de águila Estados Unidos. Y usted se preguntará, ¿por qué el cuerpo de esta alianza es el león y no Estados Unidos? Porque cuando uno analiza en la actualidad, quien parecería mostrarse más fuerte, más importante, más protagonista a nivel internacional es Estados Unidos y no Israel. De hecho, Israel se ve como un aliado y se ve como el hermano pequeño que sale a Estados Unidos siempre y lo defiende. Pero si bien eso se muestra así por fuera, dentro o detrás del telón de la geopolítica internacional, quien realmente tiene la autoridad en esa alianza es Israel. Por eso es el cuerpo. Israel realmente ha participado en la creación de la nación de los Estados Unidos. Prácticamente los hebreos fueron los que crearon esta nación desde sus orígenes. Fueron ellos los que luego le dieron su moneda hegemónica, el dólar. Si no averigüemos de quién es la Reserva Federal que imprime los dólares de los Estados Unidos a nivel mundial, es de los hebreos. Bueno, todos los símbolos que están en la independencia de los Estados Unidos, los símbolos de su bandera, de sus escudos, que pertenecen a sociedades ocultistas, dentro de las cuales en los más altos grados, ¿no?, de estos 33 grados, ya ustedes saben de la sociedad que estoy hablando, de la escuadra y el compás, en la cima, ¿no?, de estos grados, ahí están también los hebreos, que son los que han impulsado la creación, la fundación y el poderío del imperio actual que es los Estados Unidos. Por eso se entiende la alianza incondicional, ¿no? Porque Estados Unidos existe gracias a que los hebreos han estado detrás. Básicamente Estados Unidos es un país que fue creado para que a través de él, con su poderío económico, militar, estratégico,
pudiese defender a Israel y ayudarle en varios momentos a cumplir los propósitos de este pueblo. Es como si fuese una fachada, ¿no? Un imperio construido para que detrás de este imperio pueda surgir hacia futuro uno mayor. Y eso es básicamente esa alianza. Luego está el oso, que es una de las potencias también más fuertes, pero ya del otro lado del mundo, hacia el oriente. Por eso dice la profecía que el oso se levantó más de un lado que de otro. Entonces, esta estaría encabezando el otro bando. Luego estaría el leopardo, que tiene 4 cabezas y que representa el Imperio Británico, ¿no? Actualmente con sus 4 países, que sería Irlanda, Escocia, Inglaterra y creo que Gales es el otro, si no estoy mal. Ahí están las 4 cabezas. Se le dio dominio para invadir, como lo hizo durante su mayor tiempo de poderío, ¿no? Recordemos que este imperio se expandió por África, por el Caribe, por Europa, y en ese proceso de colonización o de invasión logró capturar varios países. Ya ha ido soltando algunos, pero se le dio un dominio importante. También ese leopardo tiene que ver con ese proceso colonizador de Europa, ¿no? Que no solamente fue de Inglaterra, sino que también está Portugal, la misma Francia, España, que en esos procesos de invasión lograron tocar a varios países a nivel mundial. Y luego la cuarta bestia, que muchos podrían interpretar que es China, por el tema del dragón, el dragón chino, pero la cuarta bestia realmente no es China. La cuarta bestia representa un nuevo sistema, bueno, entre comillas nuevo, y ese es el sistema que va a ser presidido por el cuerno pequeño. Representa el orden global que se viene trabajando, ¿no?, para establecerlo de manera definitiva, y ese nuevo gobierno estará dirigido por un poder unificado que vendrá desde la sangre de Sión para gobernar a las naciones. Por eso dice que el cuerno pequeño que crece tiene boca como de hombre y habla grandes cosas. Entonces está hablando de un personaje, ¿no? Un hombre que va a dirigir a estos poderes mundiales. Eso también nos muestra que esta profecía es para el fin del tiempo, porque en aquel entonces, cuando estaban los supuestos imperios, ¿no?, que encajarían con esta profecía, pues no se levantó un hombre que pudiese dirigir a todas las naciones de la tierra. Eso no sucedió en aquella época. Eso sucederá al final del tiempo. Ahí está el escenario global, y esta profecía nos dice que ese cuerno pequeño, cuando surge, derriba 3 de los anteriores. 3 poderes anteriores. ¿Cuáles son los 3 poderes que derriba? Estas 3 bestias anteriores: Estados Unidos, Rusia y el poderío europeo encabezado por la corona británica. Esos son los poderes que deben dejar de existir para darle su autoridad al nuevo líder que va a surgir en un momento específico. Entonces, para que él tenga plena autoridad de las naciones, no pueden haber potencias en medio de su gobierno, porque si no se estarían disputando ahí la autoridad. Estas potencias desaparecen y le dan la autoridad al poder emergente. Y usted se preguntará, bueno, ¿y dónde está China en medio de todo esto? Ahora lo vamos a entender. Esto analizándolo solamente desde lo que dice este mensaje. Ahora vamos a analizar cómo está el panorama actual de la geopolítica para ver cómo podría suceder eso, ¿no? Que es la pregunta que nos hacían en el correo. ¿Cómo es posible que, teniendo en cuenta la geopolítica actual y el poderío de muchas de estas potencias, cómo es posible que Israel y su líder puedan derrocar todo esto y llegar a la cima del poder? Bueno, ahora lo vamos a entender. Hay un bando principalmente dirigido por Estados Unidos, y Estados Unidos tiene unos aliados que básicamente se congregan en lo que es la OTAN. Desde los días de su fundación, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en 1949, ha establecido una amplia red de alianzas en todo el mundo. Estas alianzas, tanto dentro como fuera de la OTAN, desempeñan un papel crucial en la política exterior y la estrategia de defensa de Estados Unidos. Esta descripción general explora los miembros clave de la OTAN y destaca a los aliados de Estados Unidos en todo el mundo. Después del segundo conflicto bélico mundial, Estados Unidos lideró una alianza estratégica global para fortalecerse y a partir de ahí crear un nuevo imperio, ¿no? Ahí se estableció un nuevo orden de las cosas a nivel geopolítico encabezado por Estados Unidos. Entonces aquí vemos algunos de los aliados: Reino Unido, Francia, Italia, Canadá, Países Bajos, Bélgica, Portugal, Dinamarca, Noruega, Luxemburgo, Islandia, Grecia, Alemania, España. Bueno, básicamente países europeos, como lo vemos allí. También se siguió expandiendo y lograron tener más aliados, más allá de lo que es la OTAN. Es decir, la OTAN congrega a países del Atlántico Norte, que son los miembros fundadores, pero a partir de ahí se expandieron y comenzaron a tener aliados estratégicos
en otras regiones que no necesariamente serían el Atlántico Norte. Por ejemplo, dentro de esos aliados estratégicos, aquí vemos algunos: Albania, Samoa Americana, Anguila, Australia, Bulgaria, Islas Caimán, bueno, varios de estos. Y por acá, como vemos, está Israel. Aquí está Israel, que es uno de los aliados. Parece como que no hace mucha bulla, está por ahí escondidito. Es un aliado estratégico, no se mete con nadie, pobrecitos. Qué pesar, después del segundo conflicto bélico mundial, los arrasaron los señores del nacionalismo, entonces tocó darles un pedacito de tierra y detrás de eso estuvo... ¿Quién estuvo detrás de eso? La ONU, que si usted investiga a profundidad quiénes son los creadores de este estamento internacional, usted se va a encontrar que ahí estarán presentes también los hebreos. Estaba también detrás Estados Unidos, la corona británica. Entonces era lo que explicaba ahorita. Al final todos estos poderes trabajan y se van a someter al poder del único rey que va a surgir. Miremos quiénes estuvieron ahí detrás promoviendo o impulsando para que la ONU le diera un lugar, ¿no?, allí en Israel para que ellos pudiesen retornar, porque estaban sin tierra. Entonces ahí estuvo detrás Estados Unidos principalmente, estuvo el Reino Unido y bueno, y los países que integraron en ese momento la fundación de la ONU. Les permitieron regresar. Entonces ahí se nota para quiénes trabajan estos poderes mundiales. Si no lo vemos en la actualidad con lo que está ocurriendo en Oriente, como la ONU se pronuncia, rechaza lo que hacen allá en Medio Oriente, allí en la franja, pero no se toman medidas, no detienen el conflicto. ¿Y por qué no lo detienen? Porque quienes están haciendo el conflicto son los que están detrás de los poderes mundiales en Occidente principalmente. Este es el bando de Estados Unidos y así se creó un imperio naciente desde mediados del siglo pasado. ¿Qué ha pasado a la fecha? Más de 70, 80 años prácticamente de dominio de Estados Unidos y sus aliados. Ha sido la potencia principal, ha sido el imperio dominante, pero como todo imperio está viviendo un proceso de decadencia, está viviendo un proceso de declive. Y mientras eso sucede, del otro bando, allá en Oriente, encabezados por otras potencias como Rusia, China y también los aliados de ellos, estas son potencias emergentes, principalmente China, porque en la época de mediados del siglo pasado, China pues era un país prácticamente tercermundista, no tenía el avance tecnológico, el desarrollo económico que tiene hoy en día. Desde ese momento hasta la actualidad fueron creciendo y hoy en día pueden disputarle la supremacía global a los Estados Unidos. Ahí es donde está el enfrentamiento. Una potencia de capa caída y una potencia que va emergiendo, como lo es China. Y era lo que nos decían en el correo. Según la lógica y el sentido común, ¿cómo es posible que la potencia que va en decadencia junto a sus aliados, en medio de ellos también está Israel, cómo estos pueden ganarle a ese poder que va creciendo? Eso no tendría sentido. La lógica nos indica que el futuro orden de las cosas a nivel geopolítico estaría dirigido por China en algunos años. Eso es lo que nos dice la lógica. Pero vamos a ver. Los aliados de Estados Unidos impulsan el declive de la democracia en el mundo, afirma un nuevo estudio. Entonces, esto muestra que el bando aliado mundial, que ha dirigido principalmente las riendas del mundo, va en decadencia a nivel político, a nivel económico, si no veamos cómo están muchos países de Europa, a nivel militar también, y bueno, a nivel social, básicamente. Hay un declive, hay una decadencia de las sociedades occidentales porque los países que han dirigido todo este proceso están decayendo en varias dimensiones. Poco a poco ha ido ocurriendo a lo largo de los años que estos poderes emergentes del otro bando comienzan a amenazar la supremacía global. Si no, veamos lo que pasa con el BRICS. Esta noticia yo la daba hace poco. Cómo los BRICS respaldan a Putin y ganan fuerza para erigirse como alternativa al poder occidental. Es decir, mientras hay un poder que va cayendo, los BRICS van subiendo y se colocan como una opción para dirigir al mundo en caso de que haya un colapso en Occidente. Ya estos señores del otro bando están listos, ¿no? La cumbre de los BRICS más de Kazán ha mostrado que Vladimir Putin no ha sido desterrado del tablero de ajedrez internacional y que el expansivo club de los mercados emergentes rechaza el multilateralismo de Bretton Woods, su arquitectura financiera y el dominio monetario del dólar. ¿Qué pasó en Bretton Woods? Bueno, aquí se estableció el esquema financiero mundial. Esto fue también a mediados del siglo pasado. Y en esa reunión se estableció el dominio monetario mundial a través del dólar. Y claro, esto le daría el poder absoluto a los Estados Unidos. Pero recordemos, ¿quién está detrás de los Estados Unidos? ¿Quién creó la Reserva Federal? ¿Quién imprime el dólar? Los señores del pueblo elegido.
son los que están detrás de todo esto. Y dicen los BRICS que ellos pretenden tumbar esa hegemonía económica del dólar y proponer una nueva moneda. Ese es el orden multipolar que ellos quieren proponer, que ya están proponiendo, para tumbar el orden unipolar que se está promoviendo desde el bando occidental. ¿Cuál es el orden unipolar? Que haya un único gobierno, es decir, que haya una única cabeza gobernante. Del lado de los BRICS, ellos proponen que hayan varias cabezas gobernantes y que así se establezca ese nuevo sistema, ¿no? Ya como vemos, el otro bando está preparado para la caída del imperio dominante. De hecho, aquí en esta otra nota, Putin dice: los cálculos ilusorios sobre la derrota de Rusia solo pueden hacerlos quienes no conocen su historia. El presidente Putin aseguró que su país desarrolló una política exterior constructiva, ¿no? Porque desde Occidente, obviamente, se va a vender de que este país, dirigido por el señor Putin, va a caer, ¿no?, ante el poderío de Occidente. Pero como vemos, tiene unos aliados muy fuertes, lo demostró en la cumbre del BRICS. Ahí está China, no se pelea con nadie, no alza la voz, simplemente está ahí esperando el momento para dar el zarpazo. Es un comportamiento bastante medido, ¿no?, bastante sigiloso, que encaja con un símbolo profético que ahora lo vamos a ver. Entonces aquí está el escenario global, aquí están los dos bandos en la geopolítica internacional, el mundo dividido en dos fuerzas que intentan imponerse la una a la otra. Lo que está en azul es el bando dirigido por los Estados Unidos y sus aliados. Como vemos, aquí está todo lo que está en azul. Hay países que están como en un azul más claro, que son aliados estratégicos, y del otro lado vemos el rojo, que sería el otro bando, ¿no?, con sus aliados. También lo que está en rojo claro son aliados estratégicos. Así está la división política, militar, económica a nivel mundial. Son dos fuerzas que buscan enfrentarse. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Porque aquí hay dos poderes grandísimos disputándose la supremacía. Estos dos bandos se van a enfrentar en un tercer conflicto que lo que va a buscar es reconfigurar después del conflicto el nuevo mundo que va a surgir. La nueva política, la nueva religión incluso, la nueva economía, lo que conocemos como ese orden que se va a establecer. Entonces, unos los proponen de una forma multipolar y otros lo proponen unipolar. ¿Cuál es el que se va a imponer? ¿Cuál es el bando que va a ganar después del enfrentamiento? ¿Cuál es el bando que está más fuerte? Si pudiéramos concluir solamente con el análisis de las noticias, de la geopolítica, de la economía, de lo que estamos viendo que está sucediendo, creo que habría un claro ganador en este momento, ¿no?, como van las cosas. Y sería el bando que está de rojo. China, Rusia, sus aliados, Irán, se muestran más fuertes, se muestran como un poder emergente. Eso es lo que el análisis a priori nos estaría diciendo. Por el otro lado está el declive de los otros. En este punto del video podríamos concluir eso, que ese enfrentamiento definitivo lo ganarán los señores que en este mapa se pintan de rojo. Pero aquí hay un elemento importante que nos ayuda a entender qué es lo que realmente va a pasar en toda esta geopolítica. Y es el elemento profético. La profecía es la que nos dice qué es lo que va a pasar. ¿Y por qué? Porque la profecía es un mensaje que fue proyectado hacia el futuro de la humanidad. Y quienes vieron el futuro de la humanidad nos dictaron en símbolos lo que iba a ocurrir para que nos fuésemos ubicando en el tiempo. Estos señores vieron ya cómo se desenlaza todo esto, qué es lo que pasa después del conflicto bélico, quién termina ganando, cómo se estructura el mundo, y todo eso lo colocaron en la profecía. Y nos dijeron, mira, va a pasar esto va a pasar así, estos se van a enfrentar, este va a ganar, este se va a colocar. Y cuando esté ocurriendo esto, este paso, este símbolo, prepárense porque viene el siguiente. Y así nos dijeron para que nos fuésemos ubicando en cada paso que esta agenda oscura, porque todo esto es poderes oscuros que intentan el dominio absoluto, la profecía nos denuncia eso para que tengamos en cuenta al enemigo y podamos prepararnos con anticipación. Entonces vamos al mensaje profético. Vamos primero con la profecía de los 9 tiempos, séptimo tiempo de la profecía de los 9 tiempos. El trono ha sido ocupado por la muerte. La guerra se extiende y golpea a los países que antes fueron llenos de riqueza y orgullo. Es decir, a países desarrollados, ¿no?, como llaman. Puede ser Estados Unidos, Europa. El conflicto comienza a estallar en esos lugares, porque por lo general los conflictos se dan en otros territorios y no llega a tocar directamente a los países involucrados en el enfrentamiento. Los de antigua tribu y hermanos detectan por ahora el triunfo. El gran continente es ahora un cementerio. La Italia y la Galia aliados sin suerte. Castilla también
caen los bastiones, se realizan las alianzas. Los gobiernos muy ocupados en el conflicto, los de rostro cobrizo atacan ganando también. El oso y el águila, el zapato y la flor, la coraza y el perro juntos deben ganar. El gran dictador ha hablado, el mundo le atiende y confía en él. Aquí habla el séptimo tiempo de un proceso previo al estallido del tercer conflicto mundial. Y esa previa son pequeños conflictos, enfrentamientos que ya comienzan a tocar a las potencias, ¿no? Los países que están involucrados dentro de eso. Y en esa situación, en medio de eso, se comienzan a hacer alianzas, pactos entre países para apoyar al uno, al otro. Y aquí lo que vemos es que hay varios protagonistas. Galia básicamente es Francia, está Italia y Castilla es España. Entonces dice que se realizan las alianzas. Esas alianzas que se realizan en ese momento, que menciona esta profecía del séptimo tiempo, probablemente sean las alianzas que están actualmente, ¿no? Los aliados de la OTAN con los aliados de los BRICS. Esos son alianzas. Por más que esto se muestre solamente como política, también son alianzas militares, estratégicas. Entonces dice que los gobiernos están muy ocupados en los conflictos. Bueno, eso lo estamos viendo. Desde final del sexto tiempo y comienzos del séptimo tiempo, esta profecía nos habla de enfrentamientos y los gobiernos se centran en esos enfrentamientos, en solucionar esas disputas. ¿Cómo está el mundo actualmente? Los gobiernos están ocupados en los distintos enfrentamientos que se están dando en Medio Oriente, en Europa del Este, por allá en la India, porque miren lo que dice por acá, los de rostro cobrizo atacan ganando también. Sabemos que hay un conflicto por allá en Cachemira y ahí está la India involucrado. Entonces los de rostro cobrizo son los hindúes que tienen un ejército también, no se habla mucho, pero tienen un ejército potente. Y por acá menciona al oso, este es Rusia, el águila, Estados Unidos, el zapato, que es Italia, la flor, que es Francia, la coraza, si no estoy mal es Inglaterra, el perro, que es Alemania, de ahí el pastor alemán, ¿no? El perro, juntos deben ganar. Aquí llama la atención porque se coloca al oso, que es Rusia, dentro de una alianza de países occidentales. Yo que interpreto todo esto y ahora cuando veamos los otros documentos proféticos, quizás eso nos ayude a entenderlo más. Que al final las potencias más fuertes que hoy en día apoyan a China la van a traicionar, como por ejemplo Rusia. Y el país del señor Putin se terminará aliando al bando o al poder hegemónico que va a traer al anticristo. Eso es lo que yo interpreto que va a suceder, porque miren, dentro de esta alianza de países europeos comandados por Estados Unidos está el oso. Y el oso sí o sí es el símbolo de Rusia. En el siguiente renglón dice, el gran dictador ha hablado. ¿Quién es el gran dictador? El poder que comienza a emerger, el líder mundial que en medio de ese conflicto comienza a emerger. El mundo le atiende y confía en él. O sea que ahí es donde las potencias se dan cuenta de ese poder emergente y comienzan a darle su autoridad, comienzan a escucharlo, comienzan a darle influencia, poder. Eso es lo que de momento esta profecía nos muestra. Ahora, si vamos a la profecía del devenir, también nos confirma más o menos el panorama que los 9 tiempos nos acaban de mostrar. La profecía del devenir es un documento que habla en símbolos representados en animales. Habla del águila, ya sabemos quién es el águila, la menciona Daniel, el león con alas de águila, la menciona la profecía de los 9 tiempos, el águila, que es una potencia que es Estados Unidos, y aquí también se refieren al águila, pero hay otro protagonista que es el tigre. Aquí se hablan directamente de China. La profecía de Daniel 7 no menciona a China. ¿Y por qué no la menciona? Porque si bien China es un poder, una potencia que está emergiendo, nunca va a alcanzar a llegar al poder que tenían los 3 poderes anteriores, que son Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia. China al final nunca se alcanzará a poner al nivel que llegaron estos 3. ¿Y por qué? Porque en ese proceso de crecimiento, estos poderes unidos, más el anticristo que surge, aplastan a ese poder emergente. Y ese es el enfrentamiento de los dos bandos, ¿no? Por eso se da el conflicto bélico. Porque el conflicto bélico es precisamente para destruir a ese poder asiático. Entonces miren lo que dice por acá. ¿El águila es inteligente? No, es astuta. Y aquí hay un punto importante. La astucia del águila se la da precisamente el poder que está oculto detrás de ella, que son los hebreos. Si hablamos de astucia, ellos han demostrado esta astucia a lo largo de su historia. Siempre han actuado detrás de las sombras, moviendo sus hilos detrás de poderes,
haciendo amistad con reyes. Así lo hacían, por ejemplo, en Egipto, en Babilonia. Siempre terminaban haciendo amistad con los reyes, siempre terminaban en los puestos de poder ahí, teniendo influencia para lograr sus objetivos. Esa siempre ha sido la astucia de ellos, actuar detrás del telón, y ante la mirada pública son otros los que hacen el trabajo sucio. Triste conejillo el que cae víctima de sus garras. Ya el tigre afiló sus garras, tiene hambre y sale de su madriguera. Ahora mismo China tiene las garras afiladas, está agazapado esperando el momento para zarpar al poderío mundial. Debajo del bambú preparó su ataque, agazapado, bajo del turbante. Esperó, ha fortalecido sus músculos y ha afilado sus garras, que es el crecimiento que ha tenido en todas estas décadas. El águila ha extendido sus alas al desierto, que son los aliados en Medio Oriente, que es el desierto del Islam, y se fortalece en el aire. Ahí China también tiene aliados, ¿no? Que estaría por ahí Irán, pero Estados Unidos también los tiene. Se remonta a otras alturas. Desgracia para los hombres, no hay quien puede disputarle su vuelo a su altura. El tigre, que es China, sale de sus dominios. No respeta el pacto con los Estados Unidos, une sus garras al desierto. El águila no duerme, ha preparado sus huestes, que son sus aliados, que es la configuración o la confederación de la OTAN, por ejemplo. Cree que ha llegado el momento de arrebatarle el poder al tigre, que es la piel amarilla, ¿no? Que habla también la profecía de los 9 tiempos. Ella desde el aire preparará y dará el golpe certero que el tigre no está habituado a recibir. El tigre ataca y, como os dije, rompe el espinazo a su víctima y la inmoviliza. El águila nunca ha atacado a un enemigo tan grande, porque si se comparan actualmente, Estados Unidos y China es una batalla pareja. Estados Unidos por lo general ha aplastado a países más pequeños a nivel militar, a nivel estratégico, pero nunca se ha enfrentado a un poder como China. Es más, si el águila no sabe atacarlo en campo abierto, tiene perdida la batalla y su ataque habrá nacido muerto. El águila, en unión de sus huestes, le disputará palmo a palmo sus terrenos, y el águila sacará los ojos con sus garras y pico al tigre y lo dejará ciego, y allí el águila finalmente vencerá al tigre en asocio de sus huestes y le dejará tendido en el campo abierto exámine, donde los chacales disputarán los restos de su atrevida empresa. El águila retomará a su víctima en su propio terreno y se sabrá en los campos y en las ciudades. Llegará la voz a todos los lugares. El águila ha vencido, miradla allí, pero el águila tampoco puede descuidarse, no puede sentirse segura en su nido, en su montaña, porque si no actúa con más inteligencia, también puede ser destruida en su propio campo. El águila cree segura, pero mirad al león, Israel, al oso, y aquí está nuevamente Rusia, a las demás fieras, que son las potencias, que también se confabularán contra ella. Muchos animales, al ver lo poderosa que es, se confabularán y tratarán de atacarla y destruirla, y aquí se encuentra la respuesta a vuestras preguntas. ¿Por qué el león, por qué el oso y por qué los demás animales no salen de sus madrigueras? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que hay un enfrentamiento entre estos dos bandos. Esto es tercer conflicto bélico mundial. Entonces, el águila representa, ¿no?, en el símbolo a los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Que cuando se dé el choque, ahí es donde Estados Unidos sacará sus aliados. Y yo no diría tanto Estados Unidos, más bien Israel. Sacará sus verdaderos aliados, sacará su verdadero poder. Y los que China pensó que eran sus aliados, se van a ir en contra de China. Ese es el as bajo la manga que tiene el poder hegemónico mundial que actúa detrás de las sombras. Lo que no sabe mucha gente es que el poder del pueblo elegido tiene dominancia y supremacía en Occidente, comandando por Estados Unidos, pero también la tiene del otro bando. Es decir, están infiltrados en ambos bandos. Y usted ve, no, el señor Putin es enemigo de Biden, de los Estados Unidos, y ellos no compaginan. Sí, de cara a la galería es así, pero por dentro obedecen al mismo amo. Y en el momento exacto que los hebreos lo necesiten, Rusia se le voltea a China y destruyen entre todos unidos a ese poder emergente. ¿Por qué cuando el tigre está siendo destruido, por qué nadie se mete? ¿Por qué sus aliados no lo ayudan? ¿Por qué no lo ayudan? Miren las preguntas que dicen acá. ¿Por qué el león, por qué el oso y por qué los demás animales no salen de sus madrigueras? ¿Por qué el oso no sale a defender al tigre? Muchos encontrarán que no es necesario seguir la lucha. Es necesario hacer una alianza
Es necesario que el águila tome la voz con nosotros, dirán todos, y allí se disputarán los despojos. Aquí murió el tigre y aquí dio su última batalla. Por ellas será devorada. Entonces, ¿qué pasa aquí? Las potencias se darán cuenta que el poder que está detrás del águila es invencible o tiene la supremacía. ¿Y qué van a hacer las demás potencias? Van a apoyar, y como dice acá, es necesario que el águila tome la voz con nosotros y es necesario hacer una alianza. ¿Cuál es esa alianza después de haber destruido al poder emergente? Ese es el orden que se establecerá después del conflicto bélico. ¿Cómo va a tomar el poder Israel, que es el cuerno pequeñito, que va a emerger y va a lograr derrotar a una potencia como China? Fácil, lo hará de manera estratégica, de manera astuta. Ya tiene infiltrados sus tentáculos en ambos bandos. Y cuando llegue el momento preciso, esos dos bandos van a comenzar a trabajar para los intereses del rey del mundo que va surgiendo. Van a ver necesario hacer una alianza y van a ver necesario que el águila, que ya en ese punto no representa a Estados Unidos porque las potencias desaparecerán, ya el águila en ese momento se habrá convertido en el rey del mundo. Ya ahí el águila se convierte en el imperio naciente de ese orden que se establecerá. Entonces ahí está la respuesta. ¿Cómo ellos van a lograr derrocar al gran poder asiático que está surgiendo? Y de hecho, si vamos a las profecías de Parravicini, acá también hay algo interesante. La traición entre los grandes mandatarios del mundo llegó, mas aún no es la realidad de su realidad. Será en la hora 11. En la hora 11 ocurre esa traición. ¿Y qué marca la hora 11 de Parravicini? Tercer conflicto mundial. La traición entre grandes mandatarios. ¿Cuáles son los grandes mandatarios? Los de las potencias. Entonces aquí habrá algunos que dicen estar con un bando y al final se van a voltear. ¿Por qué? Porque todos están preparando la llegada de ese líder, ¿no? Y veamos esto también que nos dice Parravicini sobre el anticristo. El anticristo llega, 1971, en mar de peleas y reinará. ¿Cuál es el mar de peleas? Enfrentamiento global. La procreación disminuirá por la implantación de la mujer-hombre y del hombre-mujer. Es el tema de las ideologías de géneros que ya estamos viendo. Ese es digamos, una señal que marca ese tiempo. Estos serán bares del mundo final. Los conflictos, guerrillas, muertes en masa y por terror a lo que vendrá a liberar el mundo de la procreación en sobrante. Las religiones se aplastarán y llorarán perseguidas. Y en otra psicografía también nos dice lo mismo. La mujer del desierto parirá, esta es Israel, y será después del caos. ¿Qué es lo que va a parir Israel? Al anticristo después del caos, después del tercer conflicto mundial. El anticristo sorprenderá en los finales del 74 en forma cruenta. Luego gobernará a mandato enérgico. Serán enclaustrados los católicos perseverantes, los salvados de las matanzas y de los estrangulamientos por serpientes. Entonces aquí está claro el paso a paso que va mostrando la profecía. Lo primero es dos bandos enfrentados que se van a destruir. Ya tenemos eso sobre la mesa. Conflictos previos, ya eso está dándose, lo estamos viviendo en este momento. Y en medio de eso, en un punto específico, debe comenzar a surgir de una manera incipiente primero un poder que comience a aconsejar a las naciones. Estas naciones se enfrentan luego de tratados de paz fallidos, porque se proponen y se han propuesto tratados que no han servido para nada, y al final terminan enfrentándose. Ese poder que va emergiendo va a traer una solución a ese enfrentamiento global, traerá la paz, dice la profecía de los 9 tiempos, el pacto que solucionará todos los problemas. Y cuando él haga eso, los poderes mundiales le van a dar la autoridad y el poder. Y ahí es donde él comienza el inicio de su gobierno. Y ese es el cuerno pequeño que va surgiendo. Un poder, un líder naciente de la sangre de Sión, desde el pueblo elegido, para gobernar a las naciones. Ese es el plan de ellos y se han preparado para lograrlo. Guerras llega la primera muerte. La humanidad encierra odio en su interior, por la que tal odio y por ambición declarará conflictos y más conflictos, llegando a totalizarse en un único conflicto global. El tercero, la humanidad será partida en dos partes, los bandos que ahorita les mostré, aliados de Occidente y de Oriente, y esas partes se destrozarán sin escuchar la voz del alto y sin escucharse. Razas frente a razas, ideas frente a ideas políticas, religiones frente a religiones, clases frente a clases. Llega la explosión, llega la desolación, llega la primera muerte que asustará y no frenará. Llega
Ahí está lo pronosticado por Parravicini. Y por último les voy a mostrar lo que nos dice los protocolos ya dentro de los planes de ellos. Nuestro interés, por el contrario, desea la degeneración de los gentiles, o sea, los que no estamos dentro de su plan. Nuestra fuerza consiste en mantener al trabajador en un estado constante de necesidades e impotencia. El hambre concederá al capital derechos sobre los trabajadores. Manejaremos las masas aprovechándonos de la envidia y el odio alimentados por la opresión y las necesidades, y ayudados por ella nos desembarazaremos de aquellos que se opongan en nuestro camino. Cuando para nosotros llegue el momento de coronar a nuestro Señor del mundo, vigilaremos por los mismos procedimientos, destruyendo todo lo que sea un obstáculo en nuestro camino. El obstáculo actual es el poder de China y lo van a destruir, téngalo por seguro. Hemos llevado a todas las naciones de decepción en decepción, de manera que casi prefieren abandonarnos con tal de atacar al rey déspota nacido de la sangre de Sión, preparado para el mundo entero. O sea, cuando llegue el momento de que su rey déspota gobierne, las naciones van a decir no, que vamos a oponernos a eso, vamos a aliarnos mejor, que es mejor estar con ellos que irnos en contra de ese poder diabólico, ¿no?, que comenzará a surgir. Por eso van a traicionar a China. Reemplazaremos los gobiernos existentes por un monstruo que llamaremos administración del supergobierno. Ya ustedes saben lo que es eso. Un déspota de la sangre de Sión, sus manos se extenderán por todas partes como tentáculos. Era lo que decía ahorita. El poder de este pueblo desde la antigüedad está por todos lados como tentáculos. Está en el bando de Occidente, el bando de Oriente, en los bancos, en la ONU, por aquí, por allá. Y por eso es que ellos van a lograr el objetivo, porque están infiltrados en todos lados. Y dispondrá de una organización tal que ferozmente deberá someter a todas las naciones. Ese es el poder mundial que ellos tienen. Van a lograrlo porque han permeado todos los puestos del poder. Estos señores que están aliados con el Águila, con Estados Unidos, y que le dicen a Biden, ahora si queda Kamala Harris o si queda Trump, también le van a decir lo que tienen que hacer, son los mismos que aconsejan allá también al señor Vladimir. Y así han extendido su poder astutamente con la estrategia para que al final todo se confabule para que ellos lleguen al poder. Y eso es lo que muchos no saben. Uno analiza la geopolítica y uno ve algo diferente, ¿no? Uno dice, bueno, pero al final estos señores como que no tienen tanto poder, porque la potencia que tienen de aliada va en decadencia y los que están por allá en Asia son los que vemos que van ganando fuerza, pero al final no. Al final es una estrategia bien planeada, han hecho ya lo que tienen que hacer desde hace mucho tiempo, tienen las fichas ubicadas en su tablero de ajedrez y solamente están esperando el momento adecuado para desatar el caos. Es el enfrentamiento de estos dos bandos y en medio de ese caos lo que va a surgir, como dice la profecía de Daniel, es el cuerno pequeño, le va a quitar el poder a las potencias anteriores y se va a sentar él en el trono de las naciones. Lo tienen bien definido y lo están cumpliendo paso a paso. Ahora, la profecía, como lo he mencionado, también dice qué es lo que viene a acabar con estos poderes. Y es lo que ya está ocurriendo, que vemos con el planeta, los movimientos fuertes del clima. Esto va a contribuir a contrarrestar el poder hegemónico que se va a instaurar por el mundo, pero será por corto tiempo. Entre más personas, más seres humanos seamos conscientes de esto que está sucediendo, conozcamos estos planes, nos vamos a salir de esa división ideológica de apoyar a unos, defender a otros, pelearnos, no, que yo estoy con Rusia, no, que yo estoy con Estados Unidos, ideas políticas que se enfrentan. Eso no nos pertenece. Eso son ideologías de ellos. Debemos salirnos de esa división, como decían los Hopi. Solo aquellos que no participen de la división ideológica serán merecedores de ese nuevo tiempo, decía la profecía Hopi. Así que ya entendemos que ambos bandos de la moneda trabajan para el rey déspota. Son los que están trayendo este programa y así se entiende cómo el cuerno pequeño logrará el poder absoluto. Así que espero haber respondido hasta cierto punto la duda del seguidor que nos mandó ese correo y sé que es una duda que también muchos tienen y bueno, me pareció muy importante esta reflexión y análisis con ustedes. Así que estaré leyendo sus opiniones de todo esto en los comentarios. Recuerden que esta es mi visión, lo que yo entiendo de todo esto. Y bueno, por ahí estaré leyendo la de ustedes. No es más por el día de hoy. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.